Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo, les habla Boris Tesenghausen. Hoy, 29 de noviembre, tendremos una emisión muy intensa. Así que, en este episodio, una catástrofe en un polígono nuclear, el supercohete de Putin explotó en el lanzamiento, y en el lugar de la explosión apareció una gigantesca nube en forma de hongo de un color extraño. ¿Qué fue eso y qué están ocultando a los rusos? Otra gran refinería de petróleo ha quedado fuera de servicio. Y el ataque más masivo, hasta ahora. Esta noche el ataque fue contra Kiev. Putin lanzó 600 drones y decenas de misiles contra la capital de Ucrania. 2 petroleros de la flota en la sombra de Rusia fueron volados cerca de las costas de Turquía. Ucrania cambia por completo las reglas del juego y comienza una verdadera caza contra la flota en la sombra del Kremlin. Esta noche, drones marítimos dejaron fuera de servicio los muelles petroleros de un puerto clave ruso. Y también hay un gran escándalo en el continente africano, como una familia de alto rango cercana al presidente suministraba carne de cañón para Putin y además reclutaban a sus compatriotas mediante engaños. Orbán sueña con convertir a Ucrania en un estado tapón y Ronald Reagan se revolvería en su tumba al ver cómo la Casa Blanca hoy se inclina ante Putin. Sobre esto y mucho más en el episodio de hoy, que estará lleno de temas interesantes. Si es la primera vez que estás en este canal, bienvenido, suscríbete, para no perderte los próximos episodios. Así que Putin decidió no quedarse atrás de Donald Trump y, en lugar de dibujos animados, mostrar pruebas reales de su superarma. Vamos a ver qué salió de eso. No le salió tan bien como a Donald Trump. Bueno, amigos, esto es otro fallido intento de prueba de la supermisil Sarmat, que les recuerdo, Putin dijo que ya estaba a punto de entrar en servicio de combate. Por cierto, aquí está la cita de Putin sobre el Sarmat. El Sarmat prácticamente no tiene limitaciones en cuanto a alcance de vuelo, su trayectoria es impredecible, lo que significa que es prácticamente invulnerable para los sistemas de defensa antimisiles. Pero que la trayectoria del Sarmat es impredecible, nosotros lo vimos en este video, no mintió, y probablemente por primera vez en su vida Putin no mintió. El medio Defense Express escribió que durante las pruebas se estrelló precisamente este misil balístico intercontinental RS-28 Sarmat. El Sarmat es la base de las fuerzas estratégicas ofensivas del Kremlin, y con esta base, con este Sarmat, periódicamente todos amenazan al mundo, incluido el alcohólico Medvedev, que lo hace más a menudo que otros. En general, esto ocurrió en el campo de pruebas cerca de Oremburgo y se levantó una nube de humo violeta. Después de este hongo se pudo ver en el cosmódromo de Yasny. Este es uno de los principales objetos rusos desde donde es posible el lanzamiento de misiles intercontinentales que pueden portar armas nucleares. No muy lejos de este cosmódromo comenzó la modernización al complejo Avangard. Allí están ubicados estos misiles. Y bueno, Putin, ese es su vanguardia. Llamó a este sistema el que anula la defensa antimisiles estadounidense. Ya hemos visto el Sarmat, también hemos visto el Avangard, además del Burevestnik y el Poseidón. Presten atención, los locales notaron el extraño color del humo, y los expertos dijeron que el humo naranja o violeta es característico precisamente de los misiles con combustible tóxico. Además, cerca se encuentra una división de las fuerzas de misiles, las tropas que operan precisamente los Avangard, y probablemente fue allí donde trasladaron el polígono de pruebas del Sarmat. ¿Y por qué lo trasladaron? ¿Por qué lo trasladaron desde Plesetsk? Preguntarán ustedes, donde antes se probaba el Sarmat. El caso es que el 23 de septiembre de 2024 ocurrió un grave accidente en el cosmódromo ruso de Plesetsk.
Allí, un Sarmat, como este que ven aquí, despegó, solo que en ese caso no despegó, sino que explotó directamente en el silo. Se formó un cráter gigantesco al parecer, ya sea durante el abastecimiento de combustible o en algún tipo de lanzamiento inicial. En fin, un cráter enorme. Por eso decidieron trasladarlo aquí, más cerca de Oremburgo. En octubre de este año, Putin declaró que el misil Sarmat ya estaría en servicio de combate en este momento. ¿Y cómo va a entrar en servicio de combate si para un misil de este tipo se necesitan varias decenas de pruebas exitosas? Y hasta el día de hoy, de las 15 pruebas del misil Sarmat, solo hubo medio intento exitoso. ¿Por qué medio intento? Porque el Sarmat debería salir disparado desde el silo, pero como en Plesetsk destruyó el silo, y esta prueba, que se considera que fue exitosa, pero se realizó desde una plataforma de lanzamiento, es decir, no desde un silo, sino desde la superficie. Por eso solo medio intento de 15. Con estos resultados, los Sarmat deberían dar miedo no en Estados Unidos, sino en Rusia. Es decir, imagínense, Putin lanza 15 misiles con estos resultados, de los cuales 14 explotan, ya sea en el polígono, en el silo o sobre Rusia. Y solo uno de ellos va a algún lado, vuela a algún lugar. Ahí lo tienen. Y eso no es todo lo triste que les sucedió a los rusos esta noche. Drones atacaron la refinería de petróleo de Afipsky. Se escucharon varias explosiones. Ardía bien, ardía brillantemente. Los vecinos denuncian al menos 10 explosiones. Esta no es la primera ni la segunda vez que esta planta es atacada. Bueno, ya he dicho muchas veces que si los drones ucranianos volaran una vez sobre una refinería de petróleo, entonces al final no funcionará. Y si los cohetes caen en Neptuno, puedes cortarlo en pedazos y usarlo como chatarra. Bueno, ahora hablemos de cómo ataca Rusia. Si Ucrania deja fuera de servicio las refinerías de petróleo, si Ucrania inutiliza los depósitos militares rusos, entonces Putin esta noche no se le ocurrió nada mejor que lanzar casi 600 drones de ataque y unas 36 misiles contra la capital de Ucrania. Así de simple, iban en masa. Miren esta foto. Los triángulos amarillos son drones de ataque que hoy atacaron Kiev. También hubo misiles Kalibr, misiles de crucero lanzados desde la aviación estratégica y misiles hipersónicos Kinzhal. Es decir, todo esto ocurrió hoy. Es decir, imagínense, Putin, cuyos drones pueden volar hasta Rumanía o Bielorrusia, lanza cientos de drones sobre la capital, donde la densidad de edificaciones es alta. No es de extrañar, por supuesto, el resultado de este ataque. Decenas de edificios de varios pisos resultaron dañados, lamentablemente hay muertos, lamentablemente hay heridos. Mis más sinceras condolencias a quienes hoy han perdido a sus seres queridos y una pronta recuperación a quienes resultaron heridos hoy. Y ahora miren esta fotografía, o mejor dicho, esta imagen. Esta es la trayectoria de los drones, de misiles de crucero, de misiles balísticos. Me parece que esta es probablemente una de las ofensivas más masivas, si no la más masiva, contra Kiev. O sea, así es como Putin quiere la paz. Rabia porque en el frente no le sale nada bien. Rabia porque están destruyendo sus importantes objetivos militares. Simplemente toma y lanza cientos de drones y misiles sobre Kiev. Es simplemente un psicópata enfermo y un maniático. Aquí no sé, no se pueden encontrar otras palabras. Después de esto todavía le piden a Ucrania que renuncie a los misiles, que reduzca su ejército. Y ustedes no entienden con quién, ya no nosotros, sino ustedes van a tener que tratar. ¿No lo entienden? Simplemente denle a Ucrania 200 Tomahawks. No, no así. Véndanle a Ucrania 200 Tomahawks. Ucrania destruirá las refinerías clave y los puertos y verán la factura. Para la economía de Putin eso le duraría literalmente un mes. Físicamente no podría continuar esta guerra sin dinero. En vez de eso, es decir, si el representante especial Witkoff hubiera estado esta noche en Kiev, cuando todo retumbaba, cuando los niños pobres y desafortunados con sus padres estaban en esos subterráneos del metro, con gatos y perros en transportadoras, y la alarma duró 10 horas y media, justo como empezó a las 11 de la noche. Así terminó a las 9:30 de la mañana.
Es decir, imagínense lo que están experimentando los ucranianos en Ucrania ya por cuarto año. En vez de eso, el representante especial de Trump para Rusia, Witkoff, le enseña a su colega ruso qué debe decir ese psicópata y maniático Putin para encontrar la manera de acercarse a Donald Trump. De hecho, está entrenando a Putin sobre cómo hackear a Donald Trump. Para obtener lo suyo, para que Rusia consiga el máximo de lo que quiere, Witkoff no le enseña a Trump cómo hackear a Putin. Hace lo contrario. ¿Y cómo se puede llamar esto si no es traición a los intereses nacionales? ¿Te estás enseñando al enemigo cómo manipular correctamente a tu presidente? Punto. ¿Cómo se puede llamar esto? Hoy me encontré con una publicación de una conocida mía. Ella escribió que está en el hospital con su hijo pequeño. Y cuando empezaron las explosiones, las madres con niños que estaban con sus pequeños tomaron a sus hijos y corrieron al sótano, al refugio. Y ahora imagínate lo que es un niño pequeño enfermo. Tiene fiebre de 40 grados, apenas se ha dormido. Y de repente tienes que agarrarlo y correr. Hacia abajo, el refugio no es tan grande. Los niños lloran, naturalmente están enfermos. Y los padres simplemente lloran porque no pueden hacer nada. No pueden ni siquiera tratar bien a sus pobres hijos, porque se ven obligados a correr con ellos a algún sótano. ¿Entiendes? Así vive toda Ucrania ya por cuarto año, y nadie puede hacer nada con el vampiro calvo. El PIB del estado de Texas, lo repito por centésima vez, el PIB del estado de Texas es mayor que el PIB de toda la Federación Rusa. Rusia es simplemente un apéndice de materias primas para China. ¿Cómo piensan entonces luchar contra China si se inclinan tanto ante Putin? Y sí, Putin en muchos aspectos repite a su maestro, ahora estoy seguro de ello, a Hitler. Aquel intentó con su operación Blitz asustar, ¿recuerdan cuando bombardearon Londres? Y este intenta bombardear Kiev y también intimidar. Bueno, ¿qué? Ríndanse entonces. Que al menos aprendan esta lección de la historia, que el conquistador de 1,5 metros lea la historia y vea cómo en aquel entonces los londinenses se asustaron. Y les recuerdo, amigos, que contra toda esta inmundicia y horda que vino a la tierra de Ucrania, están luchando los defensores ucranianos y en cada emisión hacemos una colecta para ellos. Ahora ya casi hemos llegado al final de la colecta para la 26ª Brigada de Artillería Independiente y les recuerdo la historia de esta colecta. La chica Dasha, que tiene 23 años, escribió que ahora necesitan mucho el equipo. Barak 2 es un complejo de medición acústica para nuestros artilleros. Y ella contó su historia. Esa historia me conmovió mucho. Es decir, durante 23 años fue periodista en la televisión, viajaba y cuando empezó la guerra estuvieron bajo bombardeos. Y luego decidió que podría ser más útil de otra manera. Siendo artillera y ahora es militar en la 26ª Brigada de Artillería Independiente. Y quiero decirles que es realmente increíble. Por cierto, Dasha, junto con sus compañeros, grabó un mensaje dirigido directamente a nosotros. Tal vez ya lo hayan escuchado, pero se los voy a poner una vez más. Por favor, escúchenlo. Вітаємо! Ми бійці 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Напередодні підрозділи дивізіону артилерійської розвідки нашої бригади втратили звукометричні комплекси «Барак-2». Для нас це не просто техніка. «Барак-2» виявляє роботу великокаліберного кулемета на відстані до 12 кілометрів, а мінометів і артилерії – до 30. Це дає можливість точно відстежити вогневі позиції противника, швидко реагувати і, найголовніше, рятувати життя наших побратимів. Без цих звукометричних комплексів наша розвідка втрачає критичну перевагу над ворогом. Ми просимо вашої допомоги, щоб якнайшвидше придбати нові «Барак-2» і повернути нашим воїнам інструмент, який рятує життя і підвищує ефективність оборони. Кожен донат – це вклад у безпеку на передовій і в життя ваших чоловіків, синів, дружин, які стоять на захисті нашої країни. Дякуємо за вашу підтримку і небайдужість. Разом ми сильніші. Слава Україні! Ayudemos a nuestros valientes guerreros y a nuestra dedicada guerrera que luchan por nosotros.
La 26ª Brigada está combatiendo en la dirección de Pokrovsk. Ahora mismo es una de las zonas más calientes. Bueno, y para completar la recaudación nos queda muy poquito. Vamos, amigos, hagamos un último esfuerzo. Se los pido mucho. Donación para nuestros artilleros. Ustedes saben que así se garantiza la destrucción de un grupo de inhumanos o de equipo. Por eso, por todos estos bombardeos, por todas esas lágrimas de niños, vamos, el odio que se convierte en apoyo a nuestros guerreros se transforma en verdadera retribución. Apoyemos esta recaudación. El enlace para donar está en la descripción de este video. Ahí hay Mono Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y a cada uno de ustedes siempre les digo muchísimas gracias por apoyar a Ucrania, por apoyar a nuestros... Bueno, si de repente no ven los datos aquí, siempre hay un código QR, también pueden acceder a través de él. Y sobre el suministro de misiles Tomahawk, de lo que hablé tan emocionalmente en la primera parte, como que todos se olvidaron de eso, ¿verdad? Y aquí el Wall Street Journal escribe que antes de la visita de Zelensky a la Casa Blanca, Trump ya se negó a suministrar los Tomahawk después de una conversación con Putin que organizó Witkoff. Es decir, Zelensky fue a Washington en octubre por los misiles Tomahawk. Sin embargo, Witkoff organiza de antemano una llamada entre Trump y Putin, después de la cual Trump se pronuncia en contra de la transferencia de armas, aunque antes decía, ¿y si se los entrego? Recuerdan que decía, Putin, ¿y si les entrego estos misiles? ¿Y entonces qué? En fin, resulta que en esa misma reunión aquí han salido a la luz algunos detalles. Resulta que Witkoff intentó convencer a la delegación ucraniana de que renunciara a la solicitud de misiles y en su lugar pidiera a Trump una prórroga de 10 años para la imposición de nuevos aranceles, y Witkoff afirmó que esto aceleraría drásticamente la economía de Ucrania. Si Ucrania no recibe el armamento necesario, nada acelerará su economía. Y hacer todo lo posible para que Ucrania no reciba esas armas, bueno, no sé qué más decir aquí. Probablemente a Witkoff solo le falta ponerse un kokoshnik, una camiseta con Putin, un oso con una balalaika y Medvedev con una botellita de vodka al lado. Y entonces el cuadro estará completo. Saben, todavía no puedo creer que la política de Estados Unidos haya cambiado tan rápido. Imagínense por un segundo el año 1983 y James Baker, uno de los asesores más cercanos de Reagan, secretario de Estado, jefe de gabinete de la Casa Blanca. Ahora imaginen que bajo Reagan él instruye a la dirigencia de la URSS y, por ejemplo, instruye al asistente de Yuri Andropov y le dice, mire, Reagan va a caer en esto. Utilice este argumento, él se dejará convencer por él. A él le gusta cuando lo elogian. ¿Se pueden imaginar algo así bajo Reagan? A Baker lo habrían llamado al Congreso en un minuto, apenas se enteraran, apenas aparecieran esas grabaciones. A él le habrían retirado el acceso a todos los secretos, lo habrían destituido en 24 horas. Y después habría habido una investigación tanto del FBI como de la CIA. Y Reagan, que llamaba a la URSS el imperio del mal, construía un sistema que quebraba a la URSS. Y hoy, sus sucesores le dan consejos al Kremlin sobre cómo destruir a Estados Unidos desde dentro. ¿A dónde hemos llegado? Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. En este canal no solo luchamos contra la propaganda rusa, sino que también desenmascaramos las mentiras en las que Putin gasta cientos y cientos de millones de dólares, sobre el arma invencible, sobre que las sanciones solo benefician a Rusia en general, sobre todo lo que dice Putin. Porque si Putin abre la boca, ya está mintiendo. Así que suscríbanse, amigos. Además, ocurrió otro evento muy inusual en el Mar Negro. En el Mar Negro fueron atacados 2 petroleros, Kairos y Berat, que forman parte de la flota fantasma rusa. El petrolero Kairos está sancionado, mide 274 metros y se dirigía al puerto ruso de Novorossiysk para cargar petróleo bajo sanción. Y además, lo atacaron muy cerca de la costa turca, a 28 millas náuticas de la costa turca, y la tripulación informó sobre una influencia externa. Todos los miembros de la tripulación están vivos y sanos, fueron evacuados. Y literalmente 30 minutos después, otro petrolero, el Berat, también fue alcanzado y explotó a 35 millas náuticas de la costa turca. También evacuaron a los 20 miembros de la tripulación.
Mientras tanto, los medios de comunicación ucranianos, citando fuentes, informan que los petroleros de la flota sombra de Rusia fueron atacados por aviones no tripulados del SBU y los drones que se llaman Sibavi, y fue una operación brillante, y se publica un video del ataque. Vamos, veamos juntos. No hay razón para transportar el petróleo ruso bajo sanciones y llenar el presupuesto militar de Putin. Hoy apareció la noticia de que este petrolero Berat fue atacado de nuevo. Eso significa que enviaron una señal muy clara. Me parece que aquí están cambiando absolutamente todas las reglas del juego. ¿Recuerdan cómo Putin aterrorizaba nuestros barcos con grano, mostrando que él estaba aquí cuando todavía tenía la flota del Mar Negro en esta parte del Mar Negro? Luego Ucrania lo acorraló. La flota del Mar Negro fue empujada detrás del Bosque Azul, ahora se esconde en Novorossiysk y en Achimchira. La señal fue enviada de manera muy clara. No hay que ayudar a Rusia a evadir las sanciones. Ahora los seguros se dispararán simplemente para los petroleros que transportan petróleo ruso. Los propietarios de los petroleros lo pensarán 10 veces antes de ofrecer sus barcos a la flota fantasma rusa. Bueno, ahora el seguro probablemente se multiplicará varias veces. Bueno, seguro que aumentará 3 o 5 veces. La exportación de petróleo ruso se volverá más cara, naturalmente. Y ni siquiera las artimañas salvaron a los rusos. ¿Saben cómo manejaban sus petroleros? Es decir, el petrolero se cargaba en Novorossiysk o en Tuapse y navegaba prácticamente pegado a la costa de Turquía, para que, Dios no lo quiera, no le pasara nada en mar abierto. Pero aquí ven cómo resultó todo. Incluso a 28 millas de la costa igual los alcanzaron. En fin, ahí lo tienen, para que firmen de recibido. Por eso, ahora un par o 3 petroleros rusos más recibirán lo suyo, y después nadie más se atreverá a ir por ahí. Putin quería jugar con esas reglas, pues jugaremos con esas reglas. Lo importante es que durante el ataque estos buques sancionados iban vacíos, se dirigían a Novorossiysk para cargar, es decir, no hubo ninguna catástrofe ecológica naturalmente, ya que el petrolero no estaba cargado. Pero a Greta Thunberg le recomendaría que de todos modos esté por ahí en un bote salvavidas. Acompañar de vez en cuando para ver si todo está en orden. Bueno, y el SBU escribió, el servicio de Dios, como lo llamamos aquí, que continuarán tomando medidas activas para recortar las capacidades financieras de Rusia para esta guerra. Creo que este video que acabamos de ver debe enviarse a los propietarios de todos los buques y a las llamadas jurisdicciones de bandera que proporcionan sus petroleros, para el transporte de petróleo sancionado que proporcionan sus banderas. Además, todas esas direcciones, países, jurisdicciones, todos ellos son conocidos. Envíenles este video y díganles, si quieren, así será. Esta noche los drones navales también causaron problemas en otro lugar, por así decirlo. Fue destruido un muelle para la carga de petróleo en Novorossiysk, que pertenece al consorcio del oleoducto del Caspio. El consorcio del oleoducto del Caspio asegura el 80% de las exportaciones de petróleo de Kazajistán. ¿Por qué consorcio?
Se reunieron también empresas extranjeras, incluidas estadounidenses. Por cierto, el petróleo kazajo. Los tubos son rusos, la extracción utiliza tecnología estadounidense, y no solo estadounidense. Y así es este consorcio. Y aquí también decidieron mostrar drones marinos, para dejar claro que no se debe cooperar con Rusia hasta que termine la guerra. En general se logró evitar fugas de petróleo en los muelles, pero la explotación de los muelles es imposible. Esto es un golpe muy serio, créanme. Por cierto, es ya el tercer ataque si contamos a la infraestructura del consorcio, pero ahora las reparaciones van a tardar muchísimo tiempo. Además, ¿saben qué es interesante? Los copropietarios del consorcio son Kazajistán, Rusia, Lukoil está ahí, ExxonMobil en general, Rosneft, Shell. ¿Ven cómo resulta todo esto? ¿Qué clase de mezcla es esta? En el paquete de sanciones contra las empresas rusas, este consorcio figura como una excepción. Es decir, a pesar de que ahí está la participación de Lukoil, contra la cual Donald Trump impuso sanciones. ¿Ven cómo suceden las cosas? Lukoil, si es con los estadounidenses, entonces todo está bien. Así que todos los muelles para la carga de petróleo en Novorossiysk deben ser destruidos. En este caso el consorcio no tuvo suerte. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Quizás esto sea un recordatorio aparte para el señor Tokayev de que no debe ayudar tan activamente a Rusia a eludir las sanciones. Y otra noticia más. Cómo Rusia utiliza muy activamente la pobreza de los países del continente africano y cómo el mercado, de carne de cañón crece y prospera. Reclutan personas a través de clanes políticos leales. La hija del expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, Duduzile Zuma Zambudla, renunció a todos sus cargos públicos después de que fue descubierta y acusada de reclutar ciudadanos sudafricanos para participar en la guerra del lado de Rusia. Así lo informa Reuters. Se sabe de varias decenas de sudafricanos. Algunos de ellos viajaron a Rusia con contratos de trabajo o contratos de seguridad, pero terminaron en la guerra. Varias familias armaron un escándalo acusando a los reclutadores de engaño, y fue entonces cuando la hija del expresidente de Sudáfrica renunció. Además, este presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, está muy estrechamente vinculado con Rusia, con Putin, tienen sus propios asuntos. Bueno, en general, la manzana no cae lejos del árbol aquí. Últimamente, el énfasis en el reclutamiento en otros países para la guerra en Ucrania se ha intensificado considerablemente. En la propia Rusia ya ni siquiera quieren ir aunque les paguen, y les recuerdo que allí están reduciendo los pagos por firmar el contrato. Por eso decidieron engañar a gente de países del continente africano y no solo de allí. Alrededor de 100 países están involucrados, decenas de miles de mercenarios. A algunos los engañan, a otros los atraen supuestamente para estudiar, a otros para trabajos de seguridad, y así sucesivamente. Orbán salió de su guarida, el pterodáctilo de la paz despertó y declaró lo siguiente. Orbán declaró que la única posible y sostenible solución al conflicto en Ucrania es su regreso al estatus, atención, de Estado tapón entre Rusia y la OTAN, que adquirió después de la expansión del bloque hacia el este. ¿Desde cuándo este tipo decide por Ucrania qué será? Si será un estado tapón o no. Se nota que sin el petróleo ruso le está dando un síndrome de abstinencia serio a este dependiente del petróleo. Ya habría que internarlo en algún tipo de centro de rehabilitación petrolera. Estás muy lejos de Ucrania, y andar diciendo quién será estado tapón y quién no, mejor te hubieras quedado callado. Y yo creo, saben, que él está dolido. Orbán está terriblemente dolido porque Ucrania le está pateando el trasero botoxeado a Putin y a Orbán le encanta besar ese trasero. Por cierto, Fico ya ha empezado a cerrar la boca poco a poco y se mantiene en silencio, ya entiende hacia dónde va todo esto. Así que, bueno, y aquí hubo cambios en el grupo de negociación que partió a las conversaciones. Ahora, el grupo negociador de Ucrania está encabezado por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Umerov, pero al grupo de negociación se ha sumado el subdirector de la inteligencia militar, Vadim Skibitsky, y allí se encuentra el propio jefe de la inteligencia militar, Kirilo Budanov. Y yo creo que habrá resultado. Además, el primer viceministro de Asuntos Exteriores, Kyslytsya, también es competente. En general creo que habrá resultado, pero al menos creo que Kirilo Budanov
explicará de manera clara a la delegación rusa. Ya no habrá nadie allí diciendo devuélvanos 4 regiones o serán 6. Todo eso el jefe de la inteligencia militar lo explicará claramente. Nuevos amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y les pido mucho, nos queda muy poco, vamos, ayudemos a Dasha y a nuestros valientes artilleros. El enlace para donar está en la descripción de este video. Juntos podemos mucho, juntos somos una gran fuerza, que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.